Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de SR Group, Inmobiliaria Fundamenta, Parque del Recuerdo, Gigabytes, BCI, De Fontana People, Enea, PC Factory, HDI Seguros y Salva. Somos máquinas. Duna. Sonidos de tu mundo. Faltan segundos para las 7 de la mañana, pero ya estamos listas aquí en Duna en Punto para comenzar a revisar las noticias de este viernes. Viernes 26 de octubre. Viernes 26 de octubre. Día de aniversario. Sí, un día especial para nosotros que queremos compartir con ustedes, porque Radio Duna está de aniversario hoy día y lo vamos a estar celebrando durante toda la jornada, ¿no? Sí, así que va a estar imperdible. No pueden irse de Radio Duna porque va a estar muy entretenido. Radio Duna cumple 23 años y vamos a estar programando música durante todo el día. Todos los personas que trabajamos acá en la radio hemos programado música, unas 5 canciones que son nuestro personal style en términos de música. El mío va a ser un poco infantil porque mi asesora fue mi hija de 10 años. Pero yo estoy segura que a la gente le va a gustar, va a bailar. Dime una. Tiptoe de Jason Derulo. Ay, no la conozco. ¿No la conocí? Ah, viste que eres vieja tú ya. Hoy sí. Estás vieja, Josefina. No, y yo mis programaciones son puras canciones de los 70. ¿En serio? Te lo juro. Así que bueno, va a haber también varias. Puse bastante de, ¿cómo se llama la otra? La Dua Lipa, obvio. Ah, bueno, ella sí. New Rules, a mí me gusta esa. Así que hay cosas que, bueno, bailábamos con y también mucho relacionado con el Reino Unido, porque eran las canciones que bailábamos con mi hija. Ah, por supuesto, vienen llegando. Oye, internacional. Así que, y también vamos a estrenar nuevos podcasts. Vamos a tener a Aldo Lema y Matías Rivas con 2 nuevos podcasts que ustedes van a poder escuchar en nuestro sitio de duna.cl. Están muy, muy entretenidos esos 2 nuevos propuestas de Radio Duna. Vamos al pronóstico del tiempo rápidamente. En Santiago a esta hora 8 grados de temperatura, la máxima esperada para hoy va a ser de 26 grados y se espera algo de nubosidad, va a estar variando a despejado durante la tarde. En Viña del Mar y Valparaíso también va a estar despejado durante esta mañana, pero va a variar a nubosidad parcial durante la tarde y también a nublado. Va a entrar el viento que va a estar entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. 20 grados de máxima para la quinta región. En Concepción, 10 grados de temperatura, la máxima alcanzaría los 20 y se espera nubosidad parcial, ocasionalmente nublado durante las próximas horas. Cubierto y lluvia débil para la mañana en Puerto Montt, para la tarde nublado y chubascos débiles. Así va a permanecer también durante la noche y el sábado se vislumbra menos lluvia, solo lluvia débil durante horas de la tarde. 16 grados de máxima para Puerto Montt. 7:02. Vamos a los titulares. El gobierno confirmó que el proyecto de reforma a las pensiones será anunciado en los próximos días. Además, la ministra Cecilia Pérez informó que el presidente solicitó urgencia en el envío de proyectos relacionados con la ley de ISAPRES y con la iniciativa que busca mejorar la calidad de la educación. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de Julio Ponce para bloquear a Tianchi en SQM. La segunda sala estuvo en contra de la acción legal con los votos del presidente Gonzalo García y los ministros María Luisa Abraham y Miguel Ángel Fernández. Un grupo de senadores de la UDI y RN van a recurrir hoy al Tribunal Constitucional por el reglamento de la objeción de conciencia. El requerimiento, que es liderado por la timonel gremialista Jacqueline Van Rieselberghe, apunta a las condiciones para los centros privados de salud en el marco de la ley de aborto. Los colegios expulsaron a 745 estudiantes en el último año. Según cifras de la Superintendencia de Educación, en los últimos 12 meses en promedio, los establecimientos sacan de sus aulas a 6 alumnos por semana. La Ruta 68 tendrá free flow a partir de diciembre. En una primera etapa, eso sí, operará en las vías que hoy mantienen la modalidad de barreras stop and go, pero sin las barreras. Y en noticias internacionales, Fernando Haddad recortó su distancia con Jair Bolsonaro a 3 días de la segunda vuelta. La última encuesta del Instituto Datafolha redujo de 18 a 12 puntos la todavía cómoda ventaja del ultraderechista. Y Donald Trump evalúa cerrar la frontera ante el avance de la caravana de migrantes centroamericanos. La ley estadounidense ampara a los inmigrantes que huyen de la persecución y a solicitar asilo una vez que llegan a Estados Unidos, pero el mandatario pretende suspender esta prohibición por seguridad nacional, según medios estadounidenses.
7:04 a.m. Comencemos rápidamente a revisar las noticias de la jornada porque hay mucha información, hay también cositas chiquititas que son interesantes, pero sin duda que la noticia que más ha concertado la atención es el hecho de que el Tribunal Constitucional no apoyó la petición del recurso de inaplicabilidad de Ponce Lerú. Sí, esta jugada que buscaba Julio Ponce finalmente deja sin acuerdo, sin efecto más bien, este acuerdo alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica y Tianchi para que ésta adquiriera el 24% de las acciones de la canadiense Nutrien, que mantiene en SQM. No logró finalmente este cometido Julio Ponce Lerú. Lo anterior, dado que el recurso de inaplicabilidad constitucional que presentó el empresario a través de las sociedades cascadas el pasado 10 de octubre fue declarado inadmisible por el organismo. Bueno, básicamente lo que quería hacer Ponce Lerú era, a través de las sociedades cascadas, de varias de sus empresas, que es Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining, era como congelar este acuerdo que había entre el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia con Tianqi para poder entrar a la propiedad de la compañía, de modo que ya pasaran tantos meses que el negocio no fuera viable para ellos. ¿Por qué? Porque el tema está en India. Lo hemos hablado aquí en varios capítulos con nuestros infiltrados, pero básicamente el hecho de si este 24% que tiene que vender Nutrien dentro de un plazo, si no se hace, luego va a bolsa directamente, lo que hacía que Nutrien no ganara $4.000 millones, que es el dinero que piensa pagarle Tianqi a esta empresa canadiense. Entonces realmente no hacía atractivo, hacía imposible para Tianqi comprar este porcentaje. Bueno, Ponce Lerú no logró entonces congelar esta situación y lo que va a ocurrir ahora es que el proceso regresa al Tribunal de la Libre Competencia, que va a tener entonces en sus manos el futuro de la operación, y Tianqi y Nutrien han declarado ayer en las reacciones que esperan cerrar esta transacción antes de fin de año, así que me imagino yo que el equipo legal de Ponce Lerú estará tratando de buscar algún otro tipo de recurso, pero por ahora la operación continúa, no pudo detenerla, así que sigue entonces la lucha de Tianqi por hacerse parte de SQM. Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez. 7:06 a.m. Sigamos con Aula Segura, si te parece. Me parece perfecto, porque había felicidad en distintos sectores. Finalmente se logró un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Se votó favorablemente este proyecto de aula segura en el Senado por 33 votos a favor, pero parece que la felicidad no va a durar tanto porque desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que es liderada por Cristina Girardi del PPD, ya anunció una serie de enmiendas a este proyecto de aula segura. Sí, si usted pensaba que íbamos a dejar de hablar de aula segura, no se haga esa expectativa, porque no va a ser así. Va a seguir la controversia, pero no es tan grave lo que va a ocurrir en la Cámara. Ayer la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi, dijo que quería que se incorporaran algunas enmiendas que ya habían estado en la iniciativa original, que ya fue votada, ya pasó por la Cámara en primer trámite legislativo. ¿Cuáles son esas cosas que quieren, que estaban ya en la legislación y que quieren que se vuelva a incorporar? Una moción parlamentaria que asegura la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de establecimientos educacionales, que propone concretamente que la comunidad escolar revise cada 2 años, actualice y se comprometa con las normas de convivencia de la institución. También crea la figura del equipo encargado de convivencia escolar y instancias para que se eduque a los estudiantes en la no violencia. Esos son los 3 elementos entonces que la Comisión de Educación de la Cámara intentaría introducir en este texto legal que, como nos podemos dar cuenta, no son graves elementos que cambien de ninguna manera el proyecto y que son en el fondo recomendaciones que han hecho distintos centros de estudio relacionados con la educación y que de alguna manera lo que quieren ir es a las causas de fondo de por qué se están produciendo estos momentos o estos episodios de violencia extrema que van en aumento. Y les recomiendo la lectura de un artículo de Carlos Said en La Tercera,
donde se hace un estudio de los números de estudiantes que han sido expulsados en el último año. Sí, en los cambios que se aplicó en el Senado, este proyecto de aula segura faculta a los directores de los colegios a iniciar un proceso de sanción que no siempre será la expulsión, pero a los alumnos u a otros miembros de la comunidad escolar que cometan cualquier tipo de violencia en estos establecimientos. Y si bien ya se sabe cuántos casos se podrían aplicar la expulsión, ya se saben de algunas cifras también, porque la Superintendencia de Educación dijo que en los últimos 12 meses los establecimientos han echado a 745 estudiantes, que entre expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrícula que se producen al término del año escolar, se da un promedio de que los colegios sacan de sus salas de clase a 6 alumnos por semana. Claro, esas cifras, digamos, aportan al debate que hay también entre diversos centros de estudios en relación a la materia, más sacando el tema de la política, sino que más en el estudio más específico sobre violencia en la sala de clase. En el fondo lo que quieren decir es que el aula segura ahora autoriza o faculta a los directores de colegios para expulsar, pero en definitiva las expulsiones ya estaban ocurriendo a una tasa bastante alta, a pesar de que son un porcentaje muy menor de la cantidad de estudiantes que están en el sistema. Hay 3,5 millones de estudiantes en Chile y las expulsiones solo alcanzan los 745, es decir, no hay tantos estudiantes involucrados en hechos graves como para justificar una expulsión. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana, 10 minutos, y se viene toda una pelea en el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional por el tema del aborto. Sí, hay a lo mejor problemas ahí, porque con la firma de 13 senadores de Chile Vamos, se estaba hablando, ya nosotros lo comentamos incluso ayer este tema, que querían ingresar un requerimiento al Tribunal Constitucional. Finalmente lo van a hacer estos 13 senadores, que son liderados por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y lo que buscan es objetar el inciso segundo del artículo 13 del reglamento publicado en el Diario Oficial del miércoles pasado, en cuanto al reglamento de objeción de conciencia, esto en el marco de la ley de aborto. Claro, porque lo que dijo en esa instancia el Tribunal Constitucional, no, lo dijo otra institución, la Contraloría, que revisó este reglamento, que aquellas instituciones que reciban fondos públicos no podían ejercer la objeción de conciencia. Entonces, contra ese punto en concreto va estas presentaciones que van a hacer senadores de la UDI y Renovación Nacional, y también diputados de la UDI y Renovación Nacional diferentes. Son como 3 presentaciones que van al Tribunal Constitucional, pero que en el fondo pasan en el mismo hecho, que es que la entrega de fondos públicos no habilita al Estado para limitar la libertad de conciencia de las personas. Y tampoco de lo que ellos llaman las instituciones medias. ¿Dónde está el término exacto? Son los grupos intermedios de la sociedad dentro de la que están las empresas. Porque cada empresa, dice, tiene un ideario que tiene derecho a ejercer. Por tanto, a lo que se refieren es que si un hospital parroquial, por ejemplo, que tiene un ideario católico y no quiere y recibe fondos públicos y no quiere realizar abortos, está en su derecho de hacerlo. Así que vamos a ver qué decide entonces el Tribunal Constitucional en relación a estas presentaciones que se van a hacer, en la cual se arguye, digamos, que se están violando derechos constitucionales que tienen los grupos intermedios como las empresas. Antes de ir a los indicadores, les recomiendo una entrevista del Súper de Salud, la primera entrevista que da y la da en el Mercurio. Ignacio García Huidobro está hace 3 semanas en el cargo y ya entró en polémica por 2 circulares que emitió el organismo para hacer de que las ISAPRES te tengan que bajar automáticamente el precio del plan cuando tu edad baje en el plan de riesgo, cosa que no estaba ocurriendo. Dice que hay 100.000 afiliados que han continuado pagando mensualmente más de lo que les corresponde, porque sus ISAPRES no han reducido el factor de riesgo de forma automática, y las ISAPRES se están defendiendo de espalda, diciendo que esto no puede ser así, que hay un vacío en la ley, que se necesitan nuevas reglamentaciones, pero el superintendente de salud golpeó la mesa y dijo que es ese organismo el que tiene que definir, y no tribunales, lo que ocurre con las ISAPRES. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
los indicadores y las bolsas, este jueves las acciones estadounidenses avanzaron a medida que las fuertes ganancias de Microsoft, que levantaron su acción casi 6%, ayudaron a las empresas listadas en el Nasdaq a recuperarse de la fuerte corrección de ayer, la peor para el índice desde el año 2011. En Chile, el dólar puso freno a 6 jornadas consecutivas al alza frente al peso chileno y al cierre del mercado interbancario se cotizó en los 687,9 pesos, lo que representa una caída de 1,2 pesos respecto al cierre de la jornada anterior. Esto mientras los contratos de cobre para el año 2019 alcanzaban los $2,81 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. En tanto, el nuevo IPSA de la Bolsa de Santiago terminó con un avance de 0,02%. Estas cifras nos trae a nuestro programa todos los días Banchile Inversiones, porque saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes les recomiendo también que lean un artículo, una entrevista que le hacen a Robin Wright, la famosa Claire Underwood, que habla de la última temporada de House of Cards. Y se viene la última temporada de House of Cards sin Kevin Spacey, que está todo ahí. La polémica. Que fue censurado por tu acoso sexual, casos de acoso sexual que lo acusaron. Así que Robin Wright habla, va a ser presidente de Estados Unidos durante la última temporada. Así que nos adelanta todas las novedades en relación a esa serie. Va a estar buena. Va a estar buena. Ahora, para tus campañas de Navidad, SR Group nos recomienda que contrate sus servicios transitorios. Confía en los líderes de servicios y soluciones de recursos humanos en modalidad outsourcing. Contacta a srgroup.cl. Pero si lo que quieres es invertir y buscas algo con un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Es la mejor decisión, es calidad, tiene espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y BCI te entrega una preocupación menos en la educación de tus hijos. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, matrículas o aranceles en 10 o 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferente. Y los que saben están en Enea. Por eso Camilo Navas, gerente de operaciones corporativo de Hoteles Hilton, piensa que su ubicación estratégica ha potenciado su negocio. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Y cuando se trata de confianza, en Salfa son máquinas. 36 sucursales de norte a sur representando marcas mundiales y talleres autorizados y equipos para satisfacer cada región. Conéctate en somosmáquinas.cl. Salfa. Vamos a la pausa, regresamos con los infiltrados. A los que te vieron nacer, a los que no dejabas dormir, a los que te mostraron el mundo, a los que te vieron caer, pero te enseñaron a levantarte. A todos ellos, gracias por todo. Este 1 y 2 de noviembre, démosle las gracias a quienes fueron parte de nuestras vidas. En los murales conmemorativos que tendremos en nuestros parques. Te esperamos desde las 9 horas. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con toques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Decidimos instalar nuestra empresa en Enea por varias razones. Lo primero es su ubicación estratégica. Lo segundo, su entorno y conectividad. Y lo tercero es por la amplia trayectoria y respaldo. La verdad es que fue una inversión totalmente segura y al día de hoy yo estoy feliz de estar acá. O sea, nada que decir. Claudia Herrera, gerente general de Carlos Herrera. Los que saben están en Enea, la ciudad aeroportuaria perfecta para tu negocio. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Nosotros somos fanáticos de la tecnología. Por eso también somos fanáticos de PC Factory. Cualquier cosa que necesitemos, PC Factory. Desde un simple cable, un poderoso computador, cámaras fotográficas, un smartphone, hasta el mejor Smart TV. Todo.
Además, como son especialistas, nos asesora gente experta. Basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory. PCFactory.cl y 30 tiendas te esperan en todo Chile. PC Factory, tu partner tecnológico. ¿Hola? ¿Hola? ¿Con el taller de botes y lanchas? Sí, diga. ¿Cuánto cuesta mandar a hacer un bote de 2 plazas? ¿Cómo un bote de 2 plazas? Sí, es que se me inundó la pieza y no tengo cama para dormir. ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Para las grandes obras mineras y de construcción, somos Hitachi. En Salva, somos máquinas. Conoce toda nuestra gama de excavadoras Hitachi para la construcción y minería en somosmáquinas.cl. Salva. Frente a la reforma a las pensiones, ¿será obligatorio que todos los trabajadores coticemos para nuestra jubilación? Porque la reforma habla de mi ahorro, soy parte y me informo. Asociación de AFPs de Chile. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 20 minutos y ya estamos aquí en Duna en Punto con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, ¿cuál es tu titular? Hola, Mónica. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo que no nos había? ¿En serio? Qué amoroso. Aniversario. Sí, llegué justo para la fiesta que tenemos hoy día. Pura juventud nosotros, 23 años acá en Duna, ¿viste? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? 23 años, somos jovencitos. 23 años en el periodismo. Yo tengo uno en cada pata, bueno. Oye, yo voy hoy día con... ¿Qué clase de futuro político tiene Marcela Cubillos en el planeta Piñera? Ayer hablamos de Yana Proboste, aquí tu compañero Sebastián Rivas nos trajo el punto que supuestamente se anotó Yana Proboste. Digo supuestamente porque aquí debatíamos si es verdad o no es verdad, en fin. Hay opiniones para todos. Es que ha dejado harto personaje esto de la batalla legislativa por el aula segura, aula democrática. ¿Y con qué nombre? Convivencia escolar. Es maravilloso. En fin, Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. Mónica Pérez, hoy día mi titular es Bombas, Migrantes y Votos, el pacto que remesa a Estados Unidos a 2 semanas de las elecciones claves para Donald Trump. Talesco en Estados Unidos. Súper noticioso. Partamos con Marcela Cubillos, si te parece, porque ya hemos analizado qué ganó, qué perdió Yana Proboste. Ahora nos toca otras las protagonistas. Sí, ha dejado harto personaje esta semana política, bueno, estos meses, y la ministra de Educación evidentemente es una de ellas. Obviamente hacemos la prevención, falta que lleguemos al desenlace de proyecto, no nos podemos olvidar, para quienes nos van escuchando aquí en el auto, en el metro, rumbo para Vega, al gimnasio, que le faltan trámites legislativos todavía este proyecto, y así como ya cambió como de ida y de vuelta en 2 días en el Senado, es de esperar que si pasa por más o menos embates en la Cámara. Pero dicho todo esto, si el gobierno sale de este proyecto en términos similares a como logró salir del Senado, el gobierno increíble, los gobiernos son autocomplacientes, entusiastas cuando le va bien y son autoflagelantes a morir cuando le va mal. Entonces ahora están todos... Pero como todos. Obvio, pero es detenido constatarlo porque ya se saca el acuerdo. Como un ser humano. Por supuesto, y ahí está el presidente Piñera con la ministra de Educación, con el... Chocho están. Chocho. Y ahora ya se empiezan a acusar algunas apuestas sobre el futuro político de Marcela Cubillos en una cartera que, como lo hemos hablado más de una vez acá, se devoran a una media de un ministro al año. Es la moledora de carne. Exacto, por excelencia. Ya recordamos que Piñera 1 hubo 4 ministros y para la ministra, vamos a hacer un pequeño recordatorio porque la gente a lo mejor no se acuerda mucho. De hecho, en la última encuesta CADEM tiene el conocimiento anda ahí por el rango 70%. Ella fue diputada entre el 2002 y el 2010. Ya tuvo experiencia en educación. Fue una de las articuladoras también de la acusación constitucional que sacó del Ministerio de Educación a Yana Proboste. La tercera PM, y Monto lo recordó esta semana en una muy buena nota, que aquí había una suerte de ajuste de cuenta entre los 2 años. Después, ella partió en la UDI, la Marcela Cubillos integró la llamada generación perdida en la UDI, que le dicen ellos. Generación perdida. Así la llaman ellos, que es una generación que entró el 2001 a la Cámara de Diputados, se les definió como los últimos alumnos de Jaime Guzmán. Ahí estaba el exdiputado y exministro Rodrigo Álvarez, sí, el exdiputado Darío Paya. Estaba José Antonio Kast también en esa generación, que tal vez sea unos pocos junto con la ministra Cubillos, que se ha reinventado. Y Marcela Cubillos estuvo ahí, después se fue del partido y tiene en sus redes políticas nos cuentan que tiene fichas en casi todos los tableros. Ya. Tiene, por cierto, fichas en la UDI.
Ya. Pero ella no es del tronco histórico de Jovino Novoa, ella más bien ha llegado al grupo de Andrés Chadwick. Ya. Dicen que el presidente Piñera la tiene por acá arriba, él tiene muy buena. Bueno, la puso en la educación. Sí, bueno, pero que recordemos que fue la que, que ella parte en medio ambiente. Sí, claro. Y cuando se produce la crisis en educación, es la carta a la que recurre el presidente. O sea, digamos que se salvó de una zona de sacrificio para irse a otra, porque salió justo antes de que empezaran a aparecer los hombres verdes y hombres radioactivos, fuera de broma, muy, muy terrible, en Quintero. Pero dicen los que conocieron algo en la cocina interna del gobierno que a ella le habían ofrecido primero educación, en que ella no quiso. Ya. Y que terminó llegando para acá igual. Pero valga recordar en este tablero donde la ministra tiene ficha en todas partes, que la relación con el presidente Piñera es de antigua data, él tiene mucha confianza, y hay un dato en la biografía política de la ministra Cubillos que nos va a ayudar a entender muy sabrosamente dónde está parada hoy día. Ya. Porque el 2009, cuando el presidente Piñera ganó la presidencia por primera vez, ella entró al comando, el presidente le dio hartas atribuciones, la nombró en un puesto importante, casi a la par con el entonces jefe de campaña, Rodrigo Hinspeter. Ya. La ministra tiene un carácter bien firme, especial. Me advierten mucho en la UDI que no cometamos el error de compararla con la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, que son dos ejemplos completamente distintos. Esto es la mujer en la UDI, cada una es un feudo y marca muy bien su postura. Evelyn Matei, Jacqueline Van Rysselberghe, Marcela Cubillos. Y ahí la veo tan emocional. No, ella es súper... es menos emocional, diría yo. Exactamente, súper racional. Ella te puede hablar golpeado, pero con su argumento se le conoce por ser muy matea. Y ahí en el comando de campaña de Piñera chocó inmediatamente con Rodrigo Hinspeter. Se llevaron mal del día 1. Ah, ya. Y la sangre llegó al río, que esto se acuerdan algunos nomás, después de un debate presidencial que tuvo con el expresidente Frei Piñera, que le fue mal, y hubo una catarsis en el segundo piso de la casona que tenían Apoquindo, y ahí se dijeron, para tu madre. Y se agarraron firme Andrea Lamán contra Rodrigo Hinspeter por las responsabilidades de la planificación de esta campaña, porque estaban como dándose por seguro que iba a ganar, qué sé yo. Se agarraron también con Fernando Otero, que después fue asesora presidencial, y de ahí también cristalizó la pugna de Marcela Cubillos con Rodrigo Hinspeter. Resultado, ella y Andrea Lamán quedaron marginados del círculo de toma de decisiones de la corte imperial piñerista, se fueron del comando. Hay hasta un libro, Sebastián. Por supuesto, sí. A eso vamos a llegar. En la estrella del arco, y eso después hubo una pasada de cuentas cuando quedaron fuera de la toma de decisiones de quién era el ministro, y Alamán se despertó en medio de la noche con esta pesadilla que no era canciller, y de ahí vimos después la estrella del arco iris. Ella se pasó después al bando de los disidentes y estuvo ahí con Andrea Alamán hasta la trágica muerte de su hermano Felipe Cubillos, cuando Andrea era ministro de Defensa. Y entonces, si miramos la historia hacia atrás, en estos 9 años, todo esto lo pilla Marcela Cubillos en el bando de los ganadores. Finalmente, Rodrigo Hinspeter perdió la mano en el primer gobierno, salió por la puerta de la cocina, digamos. Sí, de hecho, te iba a preguntar, ¿qué es de Rodrigo Hinspeter? Bueno, él está en el grupo Luxichi, nunca más, y creo que hizo algunas intervenciones para la campaña, pero él está bien marginado a la política. Y a mí me gustaría mucho saber qué piensa él de la nueva derecha que tanto, gracias Pitu, que tanto predicaba en este ambiente donde la derecha tiene como 4 o 5 tribus, como conversaba hasta la saciedad. Bueno, volvamos a la contingencia. La ministra Cubillos tiene entonces esta relación de línea directa con el presidente y agregan otro dato. Dicen que ya es competente en materia aplicada, que el presidente la valora además, porque como también se lo he dicho otras veces, como él es una persona que cree que hace las cosas mejor que su subalterno, encuentra que este no es el caso de la ministra Cubillos, que es bien firme, que ha llevado bien el estandarte del ministro de Educación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? También convengamos que el ministro Varela había dejado la vara bastante baja. No es por desmerecer los méritos de la ministra, que también lo ha hecho bien, pero no había agenda de educación con el ministro Varela. Sí. Y ella entra al tiro de la cancha, como le decíamos, con este tema de aula segura, hubo una batalla de ida y vuelta, pero la foto más o menos está bien parada. Y ahora lo que dicen es que si esto no cambia mucho, bueno, se nos fue un detalle ahí del carácter de la ministra. Recuerden que su subsecretario le duró como 3-4 meses nomás, pues estuvo en medio ambiente. En medio ambiente. Cuando estuvo en medio ambiente tenía a Rodrigo Benítez de subsecretario, e inmediatamente ahí también acusaron falta de compatibilidad de caracteres. Se habla mucho de que uno quiso pasar por las atribuciones de otro. La cosa es que le pidió la renuncia a él, le pidió la renuncia a la jefa jurídica, le pidió la renuncia a la jefa personal. Como una semana pasó la guadaña por medio ambiente, bajo la administración Cubillos cayeron 3-4 cargos. Entonces están advertidos todos que cuidado. Cuidado ahí, po. Cuidado. Larry Moore dicen, con el resto del gabinete se lleva muy bien, tiene una muy buena relación con el resto de las ministras.
tienen ahí una instancia secreta de convivencia la ministra del gabinete donde dicen que la ministra Cubillo se lleva bastante bien con otras, no les puedo contar más por el momento, pero tienen un grupo aparte ahí, donde han comentado todo lo que ha pasado en los últimos meses. No, miramos acá con Mónica Pérez, como que eso era... Qué ganas de saber. Qué ganas de meternos en esa conversación ahí. Vamos a tener que esperar hasta más tarde si es que consigo más antecedentes. Oiga, y ahora están todos pensando qué viene con la ministra ahora. Porque además, en la agenda de educación, no se viene tan cuesta arriba, me advierte a mí, en la Secretaría General de la Presidencia, que es la moneda, que se viene para educación. Porque este es un gobierno que no le va a tocar enfrentar demandas por gratuidad, ya eso está avanzado. Le queda pendiente ampliar la gratuidad a los centros de formación técnico-profesionales. Hay un tema ahí que tienen que resolver con la oposición que quiere que lo amplíen a las carreras universitarias técnicas. Pero está más o menos listo. Pero está más o menos listo, me lo resumen así. Mira, a la ministra me dice una alta autoridad de Palacio, solo le queda administrar bien el negocio. No sé, yo... Eso dicen ellos. Yo no representa necesariamente mi pensamiento. Yo entiendo el análisis político, pero es súper complaciente. Lo que me choca es que en el fondo hay tanto pendiente por hacer en educación para este país que pensar que administrar nomás lo que queda para no tener, para no resbalarse políticamente, me parece pamadal. Yo lo tengo anotadito acá, se los quise reproducir textual como lo escuché al teléfono para que tengamos el dato de cómo se toma esto. Bueno, la ministra ahora, lo que todos dan por hecho que va a haber otro cambio de gabinete importante el próximo año, alrededor de julio o agosto, para enfrentar el segundo tiempo cuando coincida con 2 meses. La ministra tiene 2 futuros posibles. O bate la sobrevida de 1 año, 4 meses y 7 días de la Joaquín Lavín en educación. ¿En educación? O se mueve a otra posición, o el presidente la mueve a otra posición. Y he de contarles que ya están cruzando apuestas en Palacio de que con esto la ministra queda a las puertas de ganarse el derecho de entrar al comité político si alguna vez se necesita hacer cambio. Mira, interesante, porque en el fondo eso apoya toda la tesis que sale, incluso hoy día hay un artículo político ahí que hace la Paula Cátena, de una periodista de ustedes, de La Tercera, seca ella, que es muy seca y que hace todo el análisis político, y en el fondo Aula Segura no es un proyecto de educación, básicamente, no tiene nada que ver con la agenda de educación, tiene que ver con la agenda de seguridad, que es la que más réditos le ha dado hasta el minuto al gobierno de Piñera, y que en el fondo es donde más se ha conectado con la ciudadanía. Exacto. Y ellos elaboraron una estrategia súper dura para barrer con la oposición. Arriesgada, pero salió Mónica Pérez. Y la protagonista fue Cubillo, y lo hizo bien. Hoy día, de hecho, hasta en la oposición, Mónica, te reconocen que Aula Segura fue, y te lo dicen con esas palabras, un golazo del gobierno. Un golazo del gobierno. No tenían cómo sacársela de encima. Trató Yasna Proboste, por eso que yo ayer no estaba de acuerdo contigo que había sido un punto para ella. Yo creo que Yasna Proboste trató de revertir esa situación, pero al final salió trasquilada, a mi juicio. Pero bueno, todos opinan diferente. Ahora, Mónica Pérez, solo un aporte. Ayer conversamos en la tercera PM en Duna con la ministra Cubillos. 2 cositas nada más. Uno, el gobierno, ella confirmó, se va a jugar con el proyecto que salió del Senado. No le va a hacer ningún cambio. Quiere que pase el mismo por diputados. Y 2, lo más probable es que después de la semana de receso legislativo, esto se vea con urgencia en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no está formalizado, pero esto debiera seguir siendo tema después de Halloween, después de esa semana de 4 días. De todas maneras, las modificaciones que anunció Cristina Girardi no son tan... No van a cambiar el proyecto. No le afectan al gobierno. Son cosas que todos estamos de acuerdo, como que se revisen los manuales de convivencia. Me parece súper bien que participe la comunidad. Exacto. Para aprovechar el tema, solo he de decirles que la barra brava que tiene Marcela Cubillo y el gobierno están esperando que este proyecto termine para entregarle una corona en laureles, porque dicen, bueno, es una cartera de sacrificio, lograr esto súper bien. Así que veremos si llega a algún otro cargo importante de la ministra de Educación. Muy bien, Sebastián Minay. 7:32 minutos, vamos con Sebastián Rivas y toda esta situación que está viviendo Estados Unidos entre paquetes bomba, una marcha que todavía falta harto para que llegue, pero que ya Trump está usando todo lo que puede, las elecciones que se acercan, estamos a 2 semanas de las midterm. A ver, Mónica Pérez, partamos por el contexto global político de Estados Unidos. Claro, esto tú lo marcas muy bien. Pasa 2 semanas de las elecciones de los midterms, que es básicamente se renueva toda la Cámara Baja y se renueva 1/3 del Senado. Y es una elección muy clave para Donald Trump porque el Congreso es, por ejemplo, quienes controlan los juicios políticos. Sí. Entonces, una mayoría
de los demócratas en la Cámara de Representantes auguraría la posibilidad cierta de que a Donald Trump lo lleven a juicio político. No de que lo ganen. ¿Cómo está actualmente la composición? No me acuerdo bien. La Cámara de Representantes es republicana. El Senado es republicano. Bueno, y eso es uno de los grandes... O sea, tiene mayoría en las dos cámaras. Tiene mayoría en las dos cámaras. Tiene mayoría, entre comillas, en la Corte Suprema, porque se supone que la Corte Suprema no es política, pero hay jueces más orientados para los demócratas. Lo que está en juego acá es que los demócratas quieren recuperar algún tipo de poder, ya que no tienen ni el Ejecutivo ni nada. Por lo menos, entonces quieren conseguir algo dentro, sobre todo de la Cámara de Representantes, entiendo. Claro, sobre todo pensando porque el periodo de estos 2 años es el periodo donde te juegas la presidencial. Claro. O sea, aquí es donde Donald Trump se va a jugar la reelección y los demócratas se van a jugar sacarlo del poder. Por lo tanto, ¿cómo es de vida o muerte estas elecciones? ¿Biden? Joe Biden, por ejemplo, que, a ver, y dentro de eso, vamos a partir con el tema de las bombas. Ahí había un tema particular porque durante la última semana 10 figuras asociadas al Partido Demócrata o a pensamientos... No asociadas, de esa línea. Relevantísimas al Partido Demócrata. O sea, dos expresidentes, si es que la bomba llegó a la casa de los Clinton, pues llegó para Hillary, pero llegó a la casa de los Clinton. Obama y Bill. Hillary. Joe Biden. Pero ojo, también... El exdirector de la CIA. También George Soros, por ejemplo. Hasta Robert De Niro. También son figuras asociadas. No, pero George Soros es uno de los principales financistas de los demócratas. O sea, todos asocian a George Soros con había una listita ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Con eso se ha convertido en un tema de campaña de Estados Unidos porque dicen, bueno, en este minuto no está nada de claro quién es la persona que está mandando esto. Se supone que las investigaciones, según ha trascendido la prensa, marcan que habría sido enviada desde alguna parte de Florida, pero no está claro exactamente quién ni por qué. Entonces, el tema es más bien que los demócratas han dicho, bueno, esto, quien sea que sea, es la culpa culpa de Trump. de la retórica que ha hecho Donald Trump, que ha tenido una retórica incendiaria, lo sabemos, nos consta, durante todo este periodo. Dice, bueno, en el fondo, hay altas figuras del Partido Demócrata que han marcado, quizás con un dejo de exageración dada la historia de Estados Unidos, que este es y voy a citar, como citaba Sebastián Minay hace un rato, el intento de asesinato masivo a figuras más importante de la historia de Estados Unidos. Sí. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ellos, en el fondo, es importante que ellos le están dando ese cariz. Lo que pasa es que nosotros lo miramos a huevo porque son unas bombitas caseras. Acá tenemos el ejemplo de las cartas con Antrax. Son unas cartitas que supuestamente no causaron daño, pero podrían haberlo causado. Son unas bombas caseras, en fin. Lo que pasa es que, claro, ¿qué hay detrás? Y hace rato, desde comienzos de esta administración de Trump, donde siempre se le culpa a Trump, déjate de decir, por ejemplo, cuando iba toda la campaña y decía de su compañera o sea, no su compañera, su contrincante, Hillary Clinton, que la trataba de crook, que en el fondo diciéndole todo el rato, esta corrupta, esta asquerosa. Nosotros no vemos eso en las campañas presidenciales, por mucho que se odien los candidatos presidenciales, nunca se tratan el uno al otro de corrupto, ladrón, de asqueroso, de ladrón. El ladrón, yo nunca he escuchado que un candidato de la nueva mayoría diga... Eso te queda para los outsiders, hiper-outsiders, los que están afuera del sistema, los que no tienen ninguna posibilidad. Y Donald Trump incorporó ese lenguaje súper violento y súper agresivo en la conversación normal política norteamericana. Claro, ahora Donald Trump respondió y dice que es culpa de los medios. Claro, que era obvio. Que en el fondo, y va a ver, a CNN, a la oficina central de CNN en Nueva York también le llegó una bomba. Claro, tuvieron que evacuar. En Estados Unidos... Bueno, la carta a CNN iba para John Brennan, que era el ex CIA de los demócratas. Claro, se evacuaron el edificio de CNN. Lo que pasa es que en Estados Unidos todo esto se toma muy serio. Desde el 11S para acá, ninguna de esas cosas, por más... chica que sea, si tú lo quieres ver, a ver, no es talla. O sea tomaron 2 edificios, digamos. Y ojo que la oficina de CNN no está en un barrio marginal de Nueva York. En el corazón. Están en el corazón. Todo están simbólico. En Columbus Circle, que está en la mitad, que es conexión de montones de líneas de metro, porque pasan por debajo. Hay un centro comercial ahí, está al lado del del Central Park. Está ahí donde la gente se baja para ir al Central Park. Entonces, bueno, a ver, por ese lado, digamos, los demócratas están tratando de aprovechar eso para marcar el punto de que la retórica de Trump ha llevado el clima en Estados Unidos a niveles duros. ¿Cuál es el problema para los demócratas? Que si nosotros habíamos hablado hace un tiempo de que la elección se venía bien aspectada, hoy día
para los demócratas, hoy día la situación es bastante distinta. Los republicanos han recuperado terreno. En general, todas las encuestas te muestran que en la Cámara de Representantes esto debiera ser una elección definida hasta el último voto, hasta el último minuto, y que en el Senado los republicanos deberían retener y quizás incluso aumentar un par de escaños, porque los demócratas se juegan muchos escaños. Y dentro de eso está lo que tú decías de la caravana de migrantes. Anoche, a última hora, salió un reporte en el New York Times de que Donald Trump está evaluando tomar medidas hiper severas para controlar el paso de migrantes, de migración en la frontera de México, con la prevención ante esta caravana de nuevo. La caravana son 7.000 personas, es más bien un efecto mediático, pero donde se juega la elección, y eso, entiendo, lo marcaba Francisco Artaza esta semana, es, a ver, en Texas, en Arizona, los estados que son limítrofes. Los estados fronterizos de Estados Unidos. Entonces está todo en este minuto orientado hacia la campaña electoral. Ya, no nos queda nada de tiempo y apoyando lo que tú decías, efectivamente Donald Trump lo que está haciendo es usar esta caravana de inmigrantes que le vino de anillo al dedo. Sí, absolutamente. A su discurso. Porque, por ejemplo, los migrantes si llegan van a llegar después de las elecciones de midterm, Claro. o sea, van a llegar en un mes más. Y en el fondo está anunciando una serie de medidas ¿para qué? Para mostrarse súper firme y capturar de nuevo ese electorado que está en contra de la inmigración para ganar votos en las elecciones, básicamente. O sea, y la inmigración es un tema que no solo te pega en los fronterizos, sino que te pega, por ejemplo, en el Midwest, que fue al final la zona que le dio el triunfo a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Exactamente, ya donde les quitaban supuestamente los trabajos. Yes. A los americanos, a los Homero Simpson. Vuelve el muro. Van a reforzar el muro todavía más. Exactamente. Bueno, muchas gracias, queridos infiltrados, Sebastián Rivas, Sebastián Minay. Qué pena que nos van a quedar a la celebración que tenemos acá en Duna por nuestros 23 años al aire. Nos vemos la próxima semana, chiquillos. Nos vemos la próxima semana, cortina. Un placer. 7 de la mañana, 40 minutos. Vamos a la pausa, pero antes les quiero cortar que el Parque del Recuerdo te invita este 1 y 2 de noviembre desde las 9 de la mañana a dar gracias a quienes fueron parte importante en tu vida en murales conmemorativos que van a estar en los 3 parques. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas. Y Tegabytes lo hace posible en Chile. Ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Tegabytes. Más información en subelanube.cl. Y ¿tienes problemas con tu software de remuneraciones? Utiliza The Fontana People. Soluciona de una vez el proceso de cálculo de los sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a tus trabajadores. Además, si lo compras en octubre, obtienes 3 meses gratis. Y PCFactory.cl y 30 tiendas de PC Factory te esperan en todo Chile, con todo lo que necesites en tecnología y las mejores ofertas. Basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory, tu partner tecnológico. Pausa y ya regresamos con nuestra entrevista. Vamos a estar conversando sobre Brasil, lo que se viene y también el anuncio que se viene también el domingo sobre la reforma de las pensiones, del sistema de pensiones de los chilenos. Vamos a la pausa. ¿Aló? ¿Hablo con la fábrica de globos? Sí, cuénteme, ¿cómo lo puedo ayudar? Necesito 2 globos blancos para usarlos de airbag. ¿Cómo? ¿De airbag? Es que no tengo seguro de auto y necesito arreglarlo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a The Fontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. The Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. The Fontana es crecer ahora. Súmate a la transformación digital con la tecnología de Google que Tegabytes pone a tu disposición. Tegabytes es el principal partner de Google en Chile, con más de 12 años de experiencia apoyando a más de 1.000 empresas en el país a ejecutar sus estrategias de transformación digital. Ya lo sabes, optimiza tu negocio e impúlsalo hasta las nubes con Tegabytes, partner premier de Google en Chile y la región. Más información en subealanube.cl. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad.
es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Si necesitas atención, marca No Pierdas Tiempo. Y si lo que necesitas es una solución de recursos humanos en modalidad outsourcing para tu empresa, llama a SR Group, porque tiene más de 40 años entregando múltiples soluciones para múltiples industrias como la financiera, retail, comunicaciones, consumo masivo, salud, logística, belleza y muchas más a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. En Falabella estamos de aniversario. Ya, pues suelta el celular. ¿Lo viste? Solo por hoy. 2x1. Todo vestuario niños. Todas las marcas. Sobre precio normal con todo medio de pago. Aniversario en Falabella y en falabella.com. No me lo pierdas. 7:44 y ya estamos de vuelta y vamos a establecer un contacto telefónico con Axel Christiansen, director de estrategia de inversiones de BlackRock, quien está en Miami, pero viaja tanto que vamos a corroborar si efectivamente estás en Miami. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mónica. Sí, efectivamente estoy en Miami hoy día, sí. Pero tienes razón, viajo bastante y de hecho vamos a hablar de Brasil, donde estuve justo después de la primera vuelta electoral. Efectivamente, queríamos consultarte de eso porque ya en la primera vuelta se jugó prácticamente el resultado de la elección. Los últimos sondeos dicen que Bolsonaro ya tiene el 56%, en realidad ya nadie le da ni una opción a Haddad en esta contienda electoral, así que asumamos que Bolsonaro ya ganó y queremos ver tu análisis en relación a los mercados de este triunfo. Bueno, tienes toda la razón. Hay mucho de la elección que se decidió en primera vuelta. La diferencia que obtuvo Bolsonaro fue mucho mayor a lo que se esperaba. También un dato importante, Mónica, a su partido o los partidos que han ido apoyando a Bolsonaro a momento de transcurrir el tiempo, también le fue bien en el resultado electoral del Congreso. También que fue sorpresa, perdieron bastante los partidos tradicionales en Brasil. Así que frente a ese escenario, ¿cómo lo han tomado los mercados? La verdad que bastante bien. ¿Y en qué sentido? A pesar de que no desconocen el perfil controversial del candidato en muchos temas, llamémoslos valóricos si tú quieres, en cuanto a plan económico, están mucho más entusiasmados con el equipo que ha presentado Bolsonaro, que volver de alguna manera a un partido que estuvo detrás de una crisis económica importante que tuvo Brasil, de una recesión bien importante el 2015, el 2016, recién el año pasado levantaron cabeza y muchos inversionistas están nerviosos de que con Haddad, que es el contrincante de Bolsonaro, se puedan volver a ese tipo de políticas económicas. Entonces, y además tiene Bolsonaro ha dicho públicamente que admira mucho el modelo neoliberal chileno, incluso gran admirador del sistema de pensiones, que es otro de los temas que también queremos conversar contigo. Y ahí él ha dicho incluso establecer el mismo sistema de AFP que nosotros tenemos acá, lo que para los grupos de inversión sin duda es una gran oportunidad de entrar al mercado de las pensiones en Brasil. ¿Cómo ves tú eso de factible o cómo lo están viendo ustedes? Yo lo veo relativamente poco factible un cambio 100% al sistema chileno. Brasil tiene un sistema de pensiones muy distinto, a diferencia de cómo es nuestro sistema, Mónica. Ya básicamente son las empresas, las personas, tú trabajas en cualquier empresa y la empresa de alguna manera te va ofreciendo un plan y ese plan de alguna manera tú lo vas trasladando de una empresa a otra, pero no existen las equivalentes de AFP. Te pongo un ejemplo, y sobre todo las grandes empresas estatales, el Banco de Brasil, Petrobras, todas ellas tienen
importantes fondos de pensiones grandes, tanto más grandes que los fondos de pensiones chilenos, pero son las empresas y equipos de las empresas que se encargan de administrar las platas, no entidades separadas. Entonces, yo creo que cualquier tipo de reforma de seguridad social, que de hecho es un tema central que cualquiera de los candidatos que ganen en Brasil lo va a tener que enfrentar, y ya te menciono por qué, pero el sistema de seguridad social en Brasil, de tener una reforma, va a tener que acoger estas particularidades bien propias de Brasil, digamos, que la distinguen notoriamente de cómo funciona el sistema en Chile. ¿Y por qué crees tú entonces que tiene que entrar ahí el próximo presidente de Brasil en esta materia? Bueno, si uno revisa los indicadores económicos de Brasil, se ha venido recuperando bastante de la crisis que tuvo hace algunos años atrás. Eso ha permitido bajar la inflación. La inflación en Brasil, que solía estar sobre el 10% por mucho tiempo, ya está entre 4 o 5%, que es más normal, un poco más alto que la que hay en Chile, pero inflación relativamente normal. Eso ha permitido que las tasas de interés hayan bajado. El eslabón más débil, el punto frágil todavía de la economía brasileña, es que tiene un déficit fiscal muy grande. Es decir, que el gobierno gasta mucho más de lo que recauda y va acumulando un déficit, y para financiar ese déficit ha tenido que emitir una cantidad importante de deuda, y, digamos, de no mediar una reforma al sistema de seguridad social, porque, como te mencionaba, el sistema de Brasil es distinto, todavía tiene un sistema de reparto que financia buena parte de las pensiones, ya sea de los empleados públicos o ya sea de las pensiones muy básicas de las personas que no trabajan en esas empresas grandes que te mencionaba yo. Entonces, ese déficit que hoy día es una parte importante del gasto público, cualquiera de los dos lo va a tener que revisar, porque Brasil no se puede sostener mirando hacia adelante con este nivel de gasto. Entonces viene sí o sí una reforma al sistema de seguridad social que es bastante generoso, la verdad, en Brasil. No solamente en monto, sino que la gente en Brasil, muchos de los empleados públicos, por ejemplo, se pueden retirar incluso tan temprano como a los 55 años de edad. Eso es insostenible, digamos, dado los nuevos desafíos de que estamos viviendo más, que necesitamos ahorrar más, etcétera, y eso va a requerir un rediseño. ¿Y eso no será tremendamente poco popular o antipopular, sabiendo que en el fondo, conociendo el electorado de Bolsonaro, que está votando por él? Sí, sin lugar a dudas. Las reformas previsionales no son populares en ninguna parte, digamos. Sí. Ni en Brasil, ni en Chile, ni en España. Tú habrás seguido quizás de cerca todo el problema que ha habido de financiamiento de las pensiones allá. Entonces, efectivamente, ahora hay un consenso que ya viene del gobierno saliente, en caso de Brasil, de Temer, de que esto hay que atajarlo. Incluso Temer, con una popularidad bajísima, fue capaz de ir, no con el tema de las pensiones, pero con otros temas, ir aprobando reformas que son relativamente impopulares, cosa de ir atendiendo este problema que te mencionaba yo, que de no cuidarse ahora significaría para Brasil volver a situaciones de alta inflación, eventualmente altas tasas de interés, menor crecimiento. Entonces hay cierto consenso político de que, si bien es impopular, hay que modificarlo, y lo más probable es que, como cualquier gobierno, lo va a querer acometer en el comienzo, no hacia el final. Claro. Bueno, ya que estamos hablando de pensiones, tenemos importantes anuncios que se van a dar a conocer el domingo en la noche por parte del gobierno en cuanto a la reforma de pensiones de nuestro sistema, ya saliéndonos de Brasil. Y hay una columna tuya hoy día en el Mercurio, que recomendamos, por supuesto, que se llama Pensiones e Inversión Sustentable. Llegó el momento, y haces un llamado bastante fuerte a incorporar dentro de los criterios de esta reforma criterios de sustentabilidad en las políticas de inversiones de los fondos de pensiones chilenos. Así es, Mónica. Bueno, ¿por qué crees que es importante esa criterios de sustentabilidad medioambiental, responsabilidad social y de gobernanza corporativa? Bueno, porque los tres elementos que tú mencionas no solamente, digamos, hacen que los fondos de pensiones sean buenos ciudadanos, si tú quieres, sino que también hay creciente evidencia, Mónica, de que son criterios que permitan ya sea mejorar la rentabilidad de lo invertido, y sobre todo de un manejo adecuado del riesgo. Te menciono un ejemplo que yo creo que te va a ser muy familiar. La inversión que uno pueda tener, por ejemplo, en compañías que puedan tener problemas de
por ejemplo, el vertimiento que hay o emisiones de gases en lo que hay de ventana, eso eventualmente va a significar un costo para de las empresas que sean responsables. O sea, digamos que a las empresas les vaya mal. Entonces, claro, no es saludable invertir en ellas, dices tú. Pero un costo monetario en el sentido que van a tener que o hacerse cargo de las consecuencias o tener que invertir más en reducir las emisiones. Entonces, aplicar ese tipo de criterios ya no es solamente decir, mira, seamos inversionistas, por decirlo así, buena onda, seamos ecológicos porque vende bien, sino que va al centro de la decisión de inversión de cualquier inversionista, y los fondos de pensiones no son distintos a ellos, de tener un buen retorno y que ese retorno sea lo menos riesgoso posible, considerando que hoy día los riesgos climáticos, los riesgos de contaminación, son riesgos que tienen consecuencias en empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, algunas de ellas han caído en quiebra porque años después, décadas después, tuvieron que hacerse cargo de problemas medioambientales que generaron en su momento. Entonces, aplicar ese tipo de criterio, el fijarse, por ejemplo, que la estructura del gobierno corporativo de la empresa en la cual se va a invertir sea respetuoso, por ejemplo, de los minoritarios, todo este esquema de cascadas, por ejemplo, que hemos visto en Chile con SQM, no necesariamente pasaría filtros más exigentes en cuanto a buenos gobiernos corporativos. Son estructuras bastante, digamos, poco frecuentes, digamos, en el mundo más global de inversiones, porque en el fondo lo que hace es que una minoría a través de estructura de cascada toma un control mucho más mayor en una empresa, ¿no? Y no se respetan tan fuertemente lo que es una acción o un voto. Entonces, hay una serie de aspectos que junto con el digamos, lo que sería el meollo de la reforma, que no es necesariamente el tema de inversiones, Mónica, tiene que ver más bien cómo mejorar las pensiones en cuanto a cotizar más. Entiendo, hay un bono de la clase media que el gobierno viene preparando, que va a lanzar, que le está dando bastante importancia, pero sumando a que vamos a hacer una reforma, y uno no hace una reforma todos los días, incluir este aspecto de mayor sustentabilidad en la inversión, creo que ya llegó el momento. Ya el momento es ahora. Y no solamente dices tú por un imperativo ético-moral, sino también porque es más conveniente en términos de resultado, básicamente. Bueno, la combinación de ambos al final. O sea, el tema de inversión sustentable, Mónica, no es un tema nuevo. Muchos inversionistas más afines a este tipo de valores, por allá, no sé, tan tiempo atrás como los 60, 70, uno veía las fundaciones, las platas que manejan algunas órdenes religiosas, seguían valores como, por ejemplo, no invertir en compañías de tabaco o productoras de armas y cosas así. Pero una minoría. Ahora, uno, y ya con bastante más evidencia, está muy claro que ese tipo de criterios, como te decía, no solamente cumplen con ciertos imperativos éticos, morales, sino que mejor aún, digamos, permiten optar a mejores retornos de largo plazo, precisamente por evitar el tipo de riesgos que se corren cuando no hay cuidado medioambiental, cuando no hay un buen gobierno corporativo y se pasan a llevar los derechos de accionistas minoritarios, cuando no hay una buena relación con la comunidad en general. Las compañías hoy día están pagando los costos. Es cosa ver, no sé, lo que están pasando en las empresas de redes sociales, por ejemplo, en Estados Unidos, con todo lo que pasó con el tema noticias, etcétera. Entonces, es un tema ya que se entra en el núcleo, si tú quieres, de la preocupación de los inversionistas, y en el caso de Chile, donde las AFP por lejos son los inversionistas de mayor tamaño, no solamente responden a sus objetivos, sino que al final de cuentas tienen lo que se llama, Mónica, un deber fiduciario, que es manejar la plata de los beneficiarios finales, de los que están poniendo la plata, que somos nosotros, exactamente. Muy bien, Axel Christensen, agradecemos ese análisis en relación a lo que va a ocurrir en Brasil y también en este anuncio de cómo se va a modificar entonces nuestro sistema de pensiones. Axel Christensen, director de estrategia e inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock. Te saludamos, Axel. Chao.
Chao, que tengan un buen día, Mónica. Gracias. Bueno, 7:57 a.m. Estamos cerrando Duna en punto. Los invitamos a escuchar nuestros contenidos en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Les queremos recordar que estamos celebrando hoy 23 años de Duna, así que vamos a estar programando música durante todo el día y los invitamos a entrar a nuestro nuevo sitio duna.cl y conocer los nuevos podcasts con Aldo Lema y Matías Rivas. Muchas novedades para celebrar estos 23 años de Duna. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.